Le invito a abrir su Biblia en el Evangelio según San Marco, capítulo 2, versículo 1 al 5 vamos a leer en esta mañana. Evangelio según San Marco, capítulo 2, versículo 1 al 5 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer en voz alta para que usted me acompañe con su vista la lectura bíblica. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron mucho, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, la fe y la obra. Fe y obra. La fe y la obra, con este tema quisiera compartir la palabra de Dios. Hermanos, la fe que experimenta la gracia de Dios es la fe que tiene obras. No sé si le dejo entender. La fe que llega a experimentar la bendición de Dios es aquella fe con obra. Hoy en día muchos creyentes no llegan a recibir la gracia de Dios porque se está engañando a sí mismo con la fe que no tiene obras. Por esta causa no llegan a recibir la bendición de Dios, aunque asista a la iglesia, aunque viene a participar en la iglesia, pero no llegan a experimentar la bendición de Dios. Por esa causa muchos se van de la iglesia, o algunos se quedan pero sin experimentar la bendición de Dios. ¿Por qué no llegan a experimentar la bendición de Dios? Porque su fe es una fe sin obra. La fe que dice que cree en Dios, pero que no hace nada, no es una fe viva, sino una fe muerta. Y con la fe muerta no puede experimentar la gracia de Dios. Muchas personas piensan que tienen fe, pero a los ojos de Dios hay mucha fe que no es fe. Hermano, le doy un ejemplo para que pueda captar esta idea. Todos los huevos parecen todos iguales. No hay diferencia entre una y otra. Pero hay huevos fecundados con vida y hay huevos no fecundados sin vida. Cuando la gallina incuba al huevo fecundado, sale pollito cuando cumpla su tiempo. Pero cuando una gallina incuba al huevo no fecundado, no sale nada, aunque incube 100 días, 200 días. Porque no tienen vitalidad en ese huevo no fecundado.
Un huevo fecundado es un huevo con vitalidad. Pero un huevo que no está fecundado es un huevo sin vitalidad. Esta es la diferencia entre la vida y muerte, entre una fe viva y una fe muerta, entre una fe con obra, una fe sin obra. La fe viva y la fe muerta es un tema importante para los creyentes. La fe viva con vitalidad es con obras. Si dice que cree en Dios y no hay obra en su vida, esa fe es una fe muerta que no cree en Dios. Es una fe que piensa que cree en Dios. Pero en sí no está creyendo en Dios. Hermanos, no hay que pensar que nuestro consentimiento intelectual es la fe que cree en Dios. ¿Sabe una cosa? Mucha gente dice que tienen fe, pero nada de obra. ¿Por qué hay gente que se despierta de su dulce sueño para orar en la madrugada? ¿Porque no tiene sueño? A las 4:30, a las 5 de la mañana se levanta para buscar a Dios en la mañana. Porque hay hombres que hacen obra misionera en medio de su dificultad. Hay hermanos que ayunan, que sirven a lo necesitado, dan ofrenda, viven una vida modesta y de templanza. ¿Por qué viven así? Es porque hay este tipo de obra porque tiene una fe viva. Pero aquella persona que tiene una fe muerta no tiene nada de obra. Dice que cree, dice que conoce harto, pero nada de obra. Hermanos, por eso le digo una cosa. Si nuestra fe es una fe que no tiene nada de obra, no puede recibir la bendición ni puede recibir la gracia de Dios, porque Dios no va a ser burlado. Sin fe es imposible agradar a Dios. La bendición de Dios no es una bendición despreciable que da para todo. Dios bendice a los que merecen ser bendecidos, a los que le creen de verdad, no a cualquiera. No lo digo yo, hermanos, lo dice así la Biblia. El apóstol Santiago dice en Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18, apóstol Santiago dice así también. La fe, vea lo que dice aquí, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Acá Santiago dice bien claramente, aquellos que dicen que tienen fe y que no tienen obra, es una fe muerta. Con esa fe muerta no se puede esperar la bendición, la gracia de Dios. Por eso Santiago dice, capítulo 1, versículo 22, dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, mire lo que dice, engañándoos a vosotros mismos. Por eso, hermanos, como nosotros nos engañamos a nosotros mismos,
con una fe sin obra, no llegamos a experimentar, a gozar de la gracia, de la bendición de Dios. Santiago sigue diciendo en capítulo 2, versículo 14. Mira lo que dice Santiago. Hermano mío, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Ve acá, que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y mire lo que dice. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Y apóstol Santiago llega a decir esto, capítulo 2, versículo 26. Mire lo que dice. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Hoy en día, muchos creyentes sin darse cuenta se están engañando a sí mismo con esta fe muerta, con esta fe sin obra. Y mucha fe para Dios no es fe. Un conocimiento teológico simplemente es un conocimiento. Los doctores de la teología moderna, ellos tienen un conocimiento tremendo. Estos doctores de la teología moderna conocen toda la historia de la humana, conocen muchos idiomas originales, conocen de la Biblia, pero no creen en Dios. No tienen obra. Conocimiento no es fe, hermanos. No nos equivoquemos, por favor. Muchos pastores piensan que tienen fe porque conocen la palabra. No, hermanos. El consentimiento intelectual no es la fe. Solo termina siendo un conocimiento. La fe que reconoce Dios es la fe con obra. ¿Tiene fe? Muéstrame tu fe con obra, dice. ¿Con qué conoceremos el árbol? Por los frutos que lleva, no por lo que dice. Puede decir miles de cosas angélicas. ¿Qué gracia tiene? Eso es lo que hacían los fariseos. De boca, mucha, de conocimiento. Jesús lo reprendió. Eso no es fe, dice Jesús. Le pregunto, hermano, ¿la fe es algo que se puede mostrar o algo que no se puede mostrar? La gente me dice, no, la fe está en el corazón. No se puede mostrar, pues tendría que abrir mi pecho y tengo que... La fe está en el corazón, no se puede mostrar. ¿Será así? Podemos pensar que la fe es algo que no se puede mostrar porque está en nuestro corazón. Sin embargo, hermano, nuestra fe puede ser demostrada y tiene que ser demostrada para que sea una fe reconocida por Dios. Mientras no demuestra su fe, no tiene fe. Dios reconoce aquella fe demostrada. La fe no es una cosa que sabe o que se siente. Ay, yo me siento. Esto es lo que tú sientes. Puede decir miles de cosas. Si no tiene obra para demostrar, no es fe reconocida por Dios. Por eso, hermano, para experimentar la gracia de Dios, nuestra fe tiene que ser una fe visible a través de nuestras obras. David gana la guerra contra Hadadezer de Soba, del rey de Soba,
llega a tomar 1000 carros de caballo. Después de la victoria, David cortó los tendones de 900 caballos, dejando solo 100 caballos de carro. 90% del caballo desjaretó, le cortó los tendones. Un caballo sin tendón no sirve para nada. Hermano, esta acción de David no era algo que pudiera entender con sentido común. 1000 carros de caballo es una fuerza, una potencia total para una nación. En ese tiempo, hermano, 1000 carros de caballo era como 1000 tanques modernos de hoy en día. Era una potencia. Pero ¿por qué este David llega a desjaretar los tendones de 900 caballos y se queda con solo 100 caballos? ¿Sabe, hermano, por qué? David era una persona que creía, que confiaba en Dios, no en los caballos ni en los carros. Por eso estaba demostrando a Dios su fe. Mi Dios, yo solo confío en ti, dependo de ti. Yo no quiero confundirme con esta cosa material, con este carro de caballo. Tú eres mi esperanza, tú eres mi salvación. Yo no voy a confundir, voy a confiar en esta cosa de caballo ni de carro. Y ahí David demuestra su fe a Dios. Por eso Dios dijo a David, un hombre conforme a su corazón. A David le dijo. Era un hombre que cometió errores, pecado. Pero aún así, Dios lo bendijo, Dios lo guarda, Dios le muestra su gracia. ¿Por qué? Porque David era un hombre que tenía una fe con obra. Una fe visible. Una fe que se podía mostrar. Miren lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 18, versículo 4. Miren lo que dice acá. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y miren lo que dice acá. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto de 100 carros que dejó. 90% deshace y se queda con un diezmo nomás, un décimo nomás. Está demostrando su confianza. David llegó a recibir la bendición de Dios porque su fe era una fe viva que se veía con sus obras. Yo, Señor, no voy a confiar en esta cosa. Yo confío en ti. Tú eres mi salvación. Tú eres mi esperanza. No se confundió. Lastimosamente hoy en día muchos, en vez de confiar en Dios, confían en la riqueza, en el Dios de la riqueza. Lastimosamente eso está sucediendo en la iglesia hoy en día. Después hablaremos. Hermanos, una fe que no hace nada y que solo cree, no es fe. No es una fe. El conocimiento es solo conocimiento. No nos confundamos. Aquellos que dicen que tienen fe y que no hacen nada por lo que creen, se engañan a sí mismos. Si es que queremos nosotros gozar, recibir, disfrutar de la gracia de Dios, de la abundancia de Dios, de la bendición de Dios, nuestra fe tiene que ser una fe con obra.
¿De qué está hablando el texto que nosotros leímos en esta mañana? Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5. ¿De qué está hablando? El texto de hoy está hablando sobre esto. Nuestra fe tiene que ser demostrada a través de nuestra obra. De eso está hablando el texto de hoy. O sea, nuestro Dios está mirando nuestra fe. Dios está mirando nuestra fe. Por eso nuestra fe tiene que ser demostrada a través de nuestra obra, para que sea una fe reconocida por Dios. ¿De qué está hablando el texto? Cuando Jesús llegó a Capernaum, como esta noticia de que Jesús estaba en una casa, se recorrió y se reunió mucha gente en la casa donde estaba Jesús. Y no había lugar para entrar ni siquiera frente a la casa. Estaba repleto, no hay todo. En ese momento aparece 4 hombres con una persona en una camilla, con un paralítico en una camilla, y ellos querían llevar donde estaba Jesús, pero no era posible por tanta gente que estaba ahí. Ni podía ver la cara de Jesús, ni se podía acercar a la puerta. Entonces estos 4 amigos del paralítico hacen una cosa totalmente fuera de lugar. No se quedó así. Ellos no dieron por vencido e hizo algo que no haría gente común, que ni siquiera pensaría una persona normal. Va con el paralítico en lecho, en camilla, sube al techo y comienza a sacar la teja y hace una gran abertura, y por ahí que está queriendo bajar el lecho al paralítico. Es locura. Jesús estaba enseñando la palabra de Dios, de repente se hacía ruido en el techo, comenzaba a caer la tierra, barro, parte de teja. Era una cosa totalmente que no se podía comprender. Mucha gente veía lo que hacía, un gran agujero. De ahí bajaba un paralítico en lecho. Hermanos, ¿sabe una cosa? Jesús vio lo que hacía este hombre, vio lo que hacía y le da gracia. Vio la fe de ellos. Ellos, por lo que creían, eran cosas absurdas, pero hizo algo. Veamos de nuevo el texto de hoy con este pensamiento. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y le predicaba la palabra. Vea. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, vea hermano, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al ver Jesús, mire lo que dice, al ver Jesús, ¿qué es lo que vio Jesús? La fe de ellos. Al ver Jesús, no solamente vio toda esa cosa, Jesús vio la fe de ellos. Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Hermano, para que nosotros también podamos experimentar la gracia de Dios, nuestra fe tiene que ser demostrada a nuestro Dios.
Pero lastimosamente hoy en día mucha gente dicen que cree en Dios, pero no hacen nada. No hay obra. Permítame decirle, si estos 4 hombres no hubiesen hecho esta obra, ¿hubiera recibido la gracia de Dios? No, hermano. Tenemos que demostrar nuestra fe a nuestro Dios para que podamos experimentar su gracia. Si nosotros decimos solo creemos y si nunca no mostramos nada de nuestra fe a Dios, le digo, nunca va a experimentar la gracia de Dios tampoco. La gracia de Dios no es para regalar a cualquiera. Dios bendice a lo que merece ser bendecido. Entonces, hermanos, Dios nos bendice cuando ve nuestra fe visible. Entonces, ¿cómo podremos mostrar nuestra fe a Dios? En tercero y en último lugar, ¿cómo podremos mostrar nuestra fe a nuestro Dios? En tercer lugar, para mostrar nuestra fe a Dios, tiene que haber decisiones de fe en nuestra vida. Tiene que haber decisiones de fe en nuestra vida. Y con nuestra decisión y con nuestro hecho, tenemos que demostrar nuestra fe a Dios. Y Dios viendo nuestra fe, ¡oh hombre, grande es tu fe! Hágase contigo conforme como tú has creído, te sea hecho. Esta es la esencia de la fe. Pero nosotros nunca estamos mostrando nada. A través de una decisión de fe, tenemos que demostrar nuestra fe. Hermano, la esencia de la fe es creer en Dios y vivir una vida con determinaciones para que nuestra fe sea una fe visible. Debemos tomar una decisión y acciones específicas y concretas para que sea visible, para que sea demostrada nuestra fe. Pero nosotros nunca tomamos decisiones, tomamos acciones específicas, concretas para demostrar nuestra fe. Una persona que quiere lograr algo sin determinación se convierte en una persona que se engaña a sí mismo. Dios no usa a una persona, sino usa la fe de esa persona. Esto es importante, hermano. Dios no usa a una persona porque es lindo, porque tiene mucha plata, porque tiene mucho estudio. No. Dios no usa persona. Dios usa la fe de esa persona. Para tener la fe que experimenta la gracia de Dios, nuestra fe debe ser demostrada a Dios a través de nuestras decisiones. Hermanos, le voy a contar algo personal. No lo cuento para otra cosa, sino voy a contar como un testimonio para explicar el contenido del mensaje de hoy. Así que le pido su comprensión, porque no es para hablar de mí, de jactarse, no nada de ese índole, sino quiero compartir como un testimonio. Cuando yo regresé a Bolivia, 10 años atrás, después del accidente Pastor Josué, yo tomé la decisión de no jugar el golf que me gustaba. Yo desde que llegué a Bolivia dije, Señor, voy a atender tu negocio y no voy a perder mi tiempo en la cancha de golf. Por eso no traje mi equipo de golf,
Pero mi hijo Benjamín me manda por avión a través de otra persona. Porque él había comprado, me había regalado un equipo nuevo. Yo a ese equipo lo regalé a un diácono de la iglesia coreana. Voy 9 años, 7 meses aquí, de nuevo en Bolivia, y no he pisado cancha de golf, ni he tocado el palo de golf. Decidí no recibir una ofrenda por predicar. Hoy en día la iglesia está demasiado materializada. Por cualquier cosa hay que pagarle. Y muchos pastores esperan grandes ofrendas para ir a predicar. Hermano, yo decidí delante del Señor, Señor, yo por predicar tu palabra no voy a recibir ninguna ofrenda de amor, nada, ni de ese índole. Vaya a Argentina, vaya a Brasil, vaya a Chile, vaya a Colombia, vaya donde vaya, no he recibido ninguna ofrenda. Es una cosa que yo decidí delante del Señor. La última vez que me fui a Ciudad del Este, como le dije, la condición de ir allá y no recibí ninguna ofrenda, me regala un celular Samsung, no sé, 5Z que cuesta más de $1,200. Me va a disculpar, me va a perdonar por lo que estoy diciendo. No es para jactarme. Yo agarré, le di al pastor de la iglesia de la Ciudad del Este, este es para usted. No lo recibí. Hermano, cuando yo llegué de nuevo a Bolivia, después del accidente de Pastor José, decidí orar en la madrugada. Me levanto antes de las 5 de la mañana, me vengo aquí y vengo a buscar el rostro del Señor en esa hora temprana, despertando la madrugada. Decidí no robar ni un centavo del dinero de Dios administrando la cuenta de la iglesia y de la misión. Si falta algo, yo voy a poner en mi bolsillo, pero no voy a robar ni un centavo del dinero de Dios. Transparente, aunque sea por un centavo. Decidí diezmar 100% delante del Señor, de lo que me ingresa, 100% decidí diezmar a Dios. Decidí a confiar en Dios en lugar de confiar y dependerme en los recursos materiales para la obra misionera. Y llegué a solicitar a la misión que me suspenda el apoyo que me hacía mensualmente, más de $3,000. Le pedí que me suspenda. Locura. La iglesia coreana no me dijeron nada, pero ¿qué locura ha hecho este loco? La misión, nunca en la historia de la misión ha solicitado suspensión del apoyo. Una cosa que nunca había sucedido, pero solicité que me suspenda. Hermanos, para que el ministerio de Bolivia sea un ministerio de autosostenimiento, si este ministerio, si depende de exterior, si el ministerio de Bolivia depende siempre del apoyo, de la ayuda extranjera, no va a crecer. Cuando se corta el apoyo de exterior, se termina también la obra misionera. ¿Y cuántas obras están así hoy en día? Se va el misionero y se termina la obra también.
Hermanos, quisiera que usted comprenda el mensaje que yo quiero compartir en esta mañana. Como resultado, Dios permitió un camino de prosperidad. A pesar de lucha, prueba, Dios ha bendecido la obra misionera de Bolivia y llegamos a trabajar en forma de autosostenimiento. Durante estos 10 años yo no hice nada. ¿Yo qué sé? ¿Qué sé de la universidad? ¿Qué sé de tantas cosas que acá yo no vine preparado para este ministerio? Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Dios lo ha hecho. Hasta ahora Dios lo ha trabajado, Dios lo ha hecho, Dios lo ha bendecido para que sea una obra de autosostenimiento. Muchos misioneros aquí, de los misioneros coreanos, del concilio, ¡pucha, qué vas a abrir universidad! Que esa universidad no va a funcionar, se va a derrumbar, se va. Todo el mundo decía negativamente, pero la obra es de Dios, no es de un hombre. Si Dios abre la puerta, no hay quien pueda cerrar esa puerta. Hermanos, yo decidí y demostré mi fe a Dios con estas decisiones. Dios no me ha fallado y Él me ha bendecido en el ministerio. Hermanos, con todo lo que pasó con Corona, con todo lo que pasó, gracias a Dios, nosotros seguimos trabajando y va a ver qué va a suceder en Monte Elim. Ahí estamos preparando para preparar grandes campañas. Va a haber, hermanos. ¿Y cuál sería la bendición más grande para un padre? Que a sus hijos le vaya bien. Durante estos 10 años, Dios ha bendecido a mi hijo que está en San Pablo, mi hijo que está en Buenos Aires. Ahora, mi hijo mayor, Benjamín, es diácono de la iglesia. Va más de 4 veces a la semana a la iglesia. Y Dios lo está bendeciendo. Lo digo hasta acá nomás. Dios lo bendijo de San Pablo, de Buenos Aires. La verdad, yo no sé cómo agradecerle a Dios. Lo que yo digo a Dios, Señor, ayúdame, Señor, a devolver toda la gracia que tú me has dado. Ayúdame, Señor, pagar, remunerar toda esta bendición que tú me has dado, Señor. Que no me confunda y que no llegue a ser un hombre desagradecido. Y ayúdame, Señor, a hacer la obra que tú quieres. Ayúdame, Señor, a devolver toda esta bendición que tú me has dado. No digo esto para lactancia, hermano. Nuestra fe tiene que ser demostrada a nuestro Dios a través de nuestra decisión. Piensa que es fácil tomar decisión y mostrar a nuestro Dios. No, hermano. Lo que quiero decir, Dios no va a ser burlado de ninguna manera. Dios es mucho más perfecto, más completo que nosotros creemos. Él sabe y bendice a lo que merece ser bendecido. Para eso tenemos que demostrar nuestra fe con nuestras decisiones. Y Dios, viendo nuestra obra, Dios va a decir, este merece ser bendecido. Pero hoy en día, hermanos, no hay bendición en nuestra vida. Porque nosotros no nos cambiamos, no hacemos nada y esperamos solo bendición. Les digo, hermano,
No pierda tiempo. Dios no va a ser engañado. Dios no va a ser burlado. Tomar una decisión y mostramos nuestra fe con obra. Le digo, hermanos, a su tiempo va a llegar la gracia de Dios. Hermanos, con esta palabra termino. Daniel fue llevado como cautivo a Babilonia. Daniel estaba en cautiverio y por la gracia de Dios fue elegido para que pueda estar preparándose ahí en el palacio del rey Nabucodonosor. Entre los jóvenes fue elegido. Y Daniel, estando en el palacio de lo babilónico, ahí del Nabucodonosor, Daniel toma la decisión para guardar su fe de la comida del rey que se ofrecía a los ídolos. Porque el rey Nabucodonosor le daba su comida a todos estos jóvenes judíos, hebreos. Ahora, entonces Daniel toma una acción concreta y pide al jefe de los eunucos que no comería la comida del rey y que comería legumbre y agua. Locura, ¿eh? Daniel mostró su fe en Dios con acciones específicas. Esta comida es comida ofrecida, sacrificada al ídolo pagano, así que mi fe no permite comer esta cosa aunque sea rica. Así que al rey de eunuco le dice, la porción de mi carne, la porción del vino del rey, llévelo usted. A mí dame solamente agua y legumbre. Esta decisión podía costarle vida a Daniel, porque había rechazado lo que ofrecía el rey de Babilonia. Locura, Ahora, hermanos, esta decisión podía costarle la vida, pero Dios vio la fe de este Daniel, hizo preparar a este Daniel en toda su vida. Si usted ve el libro de Daniel, Daniel fue prosperado en todo su tiempo en 3 reinos. Y mire lo que dice Daniel, capítulo 1, versículo 8 al 9. Mire lo que dice. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia. Hermano, aquí Daniel llega a ser bendecido, prosperado, porque Dios había visto la fe de Daniel con esta acción específica y concreta. Y cuando Dios prospera, Dios bendice a Daniel, no hay quien pueda impedir a Daniel. Hermanos, no nos olvidemos, cuando Dios abre la puerta, no hay quien pueda cerrar. Pero cuando Dios le cierra la puerta, no se abre esa puerta. No hay quien pueda abrir. Hermanos, cuando nuestra fe es demostrada a través de nuestra decisión, Dios reconoce esa fe y nos da gracia. La iglesia más grande del mundo, Yoido, ¿sabes cómo llegó a ser la iglesia más grande del mundo? Pastor Cho, cuando decidió de trasladar a iglesia a Yoido, era una locura. Yoido quiere decir una isla. Es una isla entre los ríos. Yoido es una isla.
Cuando Pastor Cho dice, vamos a trasladar la iglesia a Yoido. ¿Y sabe? En Yoido no vivía ni una persona. No había ni una vivienda. No había ninguna línea colectiva. No había nada. Era una isla de arena. Y allá al fondo de esa isla estaba construyendo el Congreso Nacional de Corea. Y no había ni una vivienda. Y hacía un frío tremendo en invierno. Baja hasta 20 grados bajo cero. Y este pastor Cho dice, vamos a trasladar a isla de Yoido. ¡Locura! Mucha gente decía, es una decisión absurda. ¿Cómo se va a trasladar? Ningún creyente, ningún miembro va a ir allá. Todos se van a desparamar. Pero hermano, Pastor Cho tomó la decisión. Demostró su fe con obra. Pasó por mucho problema, por mucha lucha. Pero por esa decisión de fe, llegó a ser la iglesia más grande del mundo, porque ahí había espacio para estacionamiento. Ahora, la tierra más cara de Corea, una de las partes más caras es Yoido. Todos los edificios inmensos están en ese lugar Yoido. Vale una fortuna esa tierra. Y un gran lugar de estacionamiento. Hermano, una iglesia sin estacionamiento ahora no va a funcionar. La gente que tiene movilidad va a un lugar donde hay estacionamiento. Hermanos, mientras todo el mundo decía que era una locura, una decisión absurda, él tomó la decisión, demostró su fe a Dios. Hermanos, logró esa bendición de Dios. ¿Sabe por qué tantos creyentes no pueden experimentar la gracia de Dios hoy en día? Porque dicen que creen en Dios, pero en realidad no están creyendo. Hermanos, estoy hablando de verdad. No experimentan la bendición de Dios porque dicen que creen, pero en realidad no están creyendo. Creen y confían más en las cosas de este mundo que en Dios. Por esta razón, no hay decisión de fe, no hay ninguna obra para mostrar a Dios. Porque la fe no es con labio, la fe es con obra. Los israelitas que decían que creían en Dios, los israelitas que decían pueblo elegido de Dios, que ellos eran pueblo que creía en Dios, pero ellos, israelitas, decían que creían en Dios, pero no creían. En realidad no creían, creían más en la riqueza. Buscaban más idolatría, más placeres, buscaban más cosas materiales. Decían que creían, pero no creían. ¿Y sabe lo que dijo Dios a este pueblo que decían que creían, que no creían? Mira lo que dijo. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Mire lo que dice. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisterna rota, que no retiene agua. Ellos dejando a la fuente de la vida, fuente de la bendición, a la fuente de agua viva, estaban cavando su cisterna rota, donde no puede retener agua. Buscando más cosas materiales, cosas de este mundo. Decían que creían, pero no creían. Esto está sucediendo hoy en día en la iglesia. Hermanos, la obra misionera no se hace con dinero. ¿Qué es lo que dijo? No tengo ni oro ni plata. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate. Con este
Señor, con esta fe se puede levantar su casa, se puede cambiar sus hijos, se puede hacer la obra misionera. Hermanos, no estamos dejando la fuente de agua viva y estamos ahí cavando cisterna rota donde no puede retener agua. Dios está diciendo esa cosa a nosotros también hoy en día. Voy a finalizar el mensaje. Hermano, la esencia de la fe es creer en Dios y vivir una vida que muestra su fe a través de las decisiones. Hermanos, demostremos nuestra fe a Dios con nuestras decisiones para que podamos ser reconocidos por Dios y para que podamos ser usados por Dios. Que Dios bendiga su palabra. Oremos, por favor.